entrenamiento en ozono, sino que también tiene que ser un médico especializado en columna vertebral. Por ejemplo, cuando se van a hacer la infiltración a estos pacientes, preferiblemente son médicos anestesiólogos, porque son ellos los que están acostumbrados permanentemente a infiltrar la columna, poniendo justamente la anestesia a nivel tanto en las cervicales como en las dorsales, como en las lumbares, en todos los niveles, porque ellos pueden infiltrar y viven en eso y se especializaron en eso. Es fundamental que cuando vayamos a hacer una infiltración de este tipo sea una persona preparada, médico con entrenamiento en el área, que no sea un lego como nosotros llamamos, una persona que, porque puede haber algunos contratiempos, y entonces después hablamos de lo que es la ozono. No, es la preparación del individuo que aplica la ozonoterapia. Nosotros en República Dominicana tenemos la ventaja que aquí hay muy buenos médicos que están aplicando esta técnica, fundamentalmente en lo que es el sector privado. Tenemos muy buenos médicos, principalmente en la gran urbe, en la ciudad, en la zona oriental, en Santiago, en La Romana, en San Cristóbal, en Baní. En el sur también tenemos, en San Juan, tenemos médicos aplicando esta técnica, y que están muy bien preparados. Eso es lo fundamental. Y además también tenemos en Santiago, tenemos centros que están especializados, que se han preparado tanto en el país como en otras latitudes, por ejemplo en Cuba, en México, en España y Alemania, que son los principales lugares donde los dominicanos acudimos a hacer entrenamiento. Algunos también han ido a Brasil, que tiene muy buena preparación. Y bueno, es bueno aprovechar también la ocasión para la persona que estén interesada en participar en el próximo congreso que se va a celebrar en el mes de octubre. Ya empezamos a hacer la promoción, que va a ser en Argentina, para que si quieren acompañarnos, nosotros vamos a estar participando en el próximo congreso mundial sobre ozonoterapia, que se va a realizar allá abajo en el cono sur. El último se celebró en España y ahora se traslada a América del Sur, en la Patagonia, allá en Argentina. Vamos a participar, y sería bueno que todos los médicos que quieran participar se pongan en contacto con nosotros para que nos acompañen en esa aventura, esa experiencia extraordinaria, médico y científico, donde nos reunimos aproximadamente unos 600 médicos de todas partes del mundo, del Asia, de la India, de los Estados Unidos, de todo lo que es de Portugal, España, Italia, Alemania, todos los países del viejo continente van a estar presentes en ese evento científico. Es un acontecimiento que ningún ozonoterapéutica debe perdérselo, porque la experiencia que se respira en ese ambiente es extraordinario. En esos días, en esa semana, son conocimientos extraordinarios, y la experiencia de cada uno de los ozonoterapeutas que hacen exposición cada vez que se paran en ese podio es extraordinario. Sería recomendable que el que esté interesado se ponga en contacto con nosotros. Señor director, en la próxima, después de lo que es el corte comercial, vamos a hablar del desplazamiento anterior. Hablamos del desplazamiento anterior que se produce en la hernia discal. Señor director, cuando quiera.
no de muchas ruedas. En el Almirante, en la calle Juan Espinosa número 6, está ubicada la más grande y moderna estación de servicios, Francis Gas. Llegue a Francis Gas con la plena confianza de que usted va a ahorrar con el llenado completo de su cilindro o su vehículo. Como tú sabes, llenito, darle un servicio de primera en nuestro local y que usted quede satisfecho es nuestra mayor satisfacción. 24 horas de servicio. Como tú sabes, llenito, Francis Gas, el que da más. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxim. Teléfono 809-245-8209. Ay, amiguis, no sabes, mi familia y yo no sabemos dónde vamos a ir. Ya que tú sabes, siempre vamos a Canadá a esquiar. Estamos ahorrando ahora para ir a Francia. ¿Qué crees? Venecia, Roma, Italia. ¿Qué crees? Vieja, pero todo el mundo ahora para venir para acá. Atrévete. Prueba el sabor de tu país. Atrévete. La aventura te espera. Atrévete. Desde lejos muchos sueñan con venir. Atrévete. Tu isla tiene 1000 historias que contar. Atrévete, descubre tu país. Atrévete, descubre tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Y este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer? ¡Pa' Puerto Plata! Amigos, abogados, abogadas, surge el Sanedrín por la Casa Club, por el seguro médico de los abogados, por la cooperativa de los abogados y por la necesidad de esta época. Surge el Sanedrín para el colegio de abogados, a la presidencia, y vamos a ganar. Contamos contigo. No falte abogados. Honra siempre a la justicia, honra siempre a la verdad. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de crédito, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tengor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. Gracias por continuar con nosotros. Están ustedes viendo su programa Dando en el Clavo, hoy dando en la salud. Y disculpando aporte porque tienen compromiso con su familia. Hoy estamos hablando sobre las dos formas que hay, las dos vías que hay, cómo abordar la hernia discal con lo que es la ozonoterapia. Y hablamos de la infiltración paravertebral localizada y la dicólisis
con ozono de la hernia. Pero antes de irnos a la pausa, hablamos de lo que es el desplazamiento, cómo se puede hacer el desplazamiento anterior. Hablamos del desplazamiento posterior y ahora vamos a explicar cómo se produce el desplazamiento anterior de la hernia discal. Se produce en personas que realizan trabajos físicos intensos y predomina la región lumbar. Y podemos hablar de 4 estadios. Y el estadio 1 se produce, hay una brecha anterior en el anillo fibroso. En el estadio 2 se produce un prolazo del disco que eleva los ligamentos longitudinal anterior y el periósteo. En el estadio 3 nosotros vamos a encontrar, aquí va a haber osteofitos horizontal que se extiende en la dirección del ligamento, haciéndose vertical y formando los denominados picos de loro, que producen un dolor insoportable, y que justamente estos piquitos de loro, pues recuérdense que aquí, por aquí que salen nacen las raíces de los nervios, y cuando se rozan con esos picos de loro, el dolor es insoportable. Y el último estadio es el estadio 4, que se observa una fusión del osteofito superior e inferior. Además, hay una degeneración del disco intervertebral, lo que los médicos llaman osteocondrosis. ¿Qué es el disco? El disco intervertebral. La próxima imagen, señor director. La próxima imagen, señor director. Vamos a hablar de lo que hablábamos nosotros ahorita del bucing. Está formado, ¿de qué está formado? Por una porción central gelatinosa, que es el núcleo pulposo, rodeado por fibras de colágeno con alto contenido de agua. Y es importante, señores, este concepto, esta conceptualización, que nosotros tengamos presente, porque el hecho de estar constituido, es decir, una estructura gelatinosa, y que está constituido, como dicen algunos anatomistas, en un 85%, esa gelatina está constituido de agua. Justamente por ese hecho de estar constituido, va a intervenir lo que es el ozono, porque cuando se desplaza de su lugar, ese disco, esa gelatina, como está constituido de agua, cuando esa agua se deseca, como dicen algunos los europeos, o se deshidrata, como decimos nosotros los latinoamericanos, ese disco regresa a su posición anterior. Además, la función del disco intervertebral consiste en permitir los movimientos armónicos de la columna y simultáneamente servir de apoyo y distribuir las cargas durante los movimientos, disipando la fuerza compresiva aplicada por la misma gravedad. Lo mismo que hace los famosos buses. Si ustedes ven en la imagen que está en la parte inferior derecha, esa imagen que son azules, esos son los discos intervertebral, que está constituido, como decíamos, en la parte central de una parte gelatinosa que es el núcleo pulposo. La hernia del disco, una hernia no es más que el desplazamiento de cualquier material localizado. En este caso que estamos hablando de hernia del disco, lo que se desplaza es fundamentalmente
va a depender en qué nivel sea y en qué grado sea, se desplaza el núcleo o el anillo más allá de los límites del espacio intervertebral. El desplazamiento fuera del lugar termina comprimiendo por continuidad anatómica la raíz nerviosa adyacente, generalmente generando los signos o síntomas correspondientes con una compresión mecánica e irritación bioquímica de la misma. Es decir, que nos hablamos aquí nosotros, que el hecho de desplazarse ese disco pulposo va a cambiar todo lo que es la estructura en su contorno, no solamente anatómica, sino fisiológica, porque ya va a haber un trastorno que se va a producir, un trastorno bioquímico, y por eso va a haber una serie de reacciones que van a determinar los signos y síntomas de esta enfermedad. Por eso es tan importante la aplicación del ozono, porque justamente el ozono no solamente interviene en lo que es la deshidratación, como vamos a ver al final dentro de los beneficios de la ozonoterapia que produce en la hernia discal, sino que también tiene que ver con los cambios bioquímicos que se producen, y el ozono puede regular esos cambios bioquímicos que se producen en la hernia discal. Aquí tenemos una imagen que son preciosas, que me gustaría que la vieran para que ustedes vean cuando se produce la hernia posterior, la hernia. Es la próxima imagen, señor director. Exactamente, gracias. Estas imágenes son preciosas y siempre me gusta que los pacientes y los televidentes vean, porque se le enseñamos también en el consultorio a los pacientes para que ellos vean cuál es el problema, lo puedan palpar, lo puedan ver el problema. Ustedes ven en la primera imagen hay una hernia posterior central, es decir, el disco pulposo se dirigió a la parte posterior centralizado y hace compresión. Usted ve la estructura que está ahí atrás, esa estructura verde es la médula espinal, y lo que ustedes ven como si fueran ramitas son las raíces de los nervios que salen por ahí. En la segunda imagen hay una hernia discal posterior lateral, en este caso lateral izquierda. Usted ve cómo está comprimiendo esa raíz nerviosa. Entonces esto va a producir lo que nosotros estamos hablando ahora mismo, va a depender de lo que comprima para producir los signos y los síntomas y los cambios bioquímicos que se producen. Y en la tercera vemos cómo este paciente tiene hernias bilateral, posterior bilaterales, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda tiene las lesiones. Este paciente va a presentar síntomas en las dos piernas, fundamentalmente en las dos piernas, porque todas las terminaciones si se produce a nivel de columna lumbar, que son las más frecuentes, como decíamos, va a producir trastorno en las dos piernas. Vamos a ver en estos pacientes cuál es la incidencia de esta enfermedad. La enfermedad del disco intervertebral cérvico dorsal o lumbar constituye una dolencia muy frecuente con alta prevalencia, siendo la tercera causa más frecuente de consulta médica después de la enfermedad obstructiva crónica, como enfermedades pulmonar obstructiva, ejemplo el asma, enfisema, enfermedades coronarias, osteosclerosis. Ocasionalmente 15% de toda la licencia por enfermedad, siendo el motivo más frecuente de incapacidad en personas mayores de 45 años. Es muy importante que se tengan estos datos, porque así se pueden tomar
la medida para evitar estos trastornos. Dentro de los factores que nosotros podríamos decir que pueden predisponer a la enfermedad está el tipo de vida que el paciente haga, la mecánica corporal incorrecta. Una de las cosas también es el envejecimiento, el tipo, fundamentalmente el tipo de actividad, por ejemplo, los obreros, las personas que levantan cargas pesadas, las personas que trabajan en mercado, que levantan sacos, los hombres que trabajan en albañilería, en la construcción, fundamentalmente, son las personas que más están predispuestas a padecer esta enfermedad. Dentro de los síntomas y los signos que nosotros podemos mencionar en esta enfermedad, una de las cosas fundamentales y el motivo principal de consulta de estos pacientes son los dolores. Los dolores, el dolor fundamentalmente, que es la causa principal por el cual el paciente acude a las consultas médicas. El dolor, no solamente la parestesia, los calambres, no, el dolor, que es un dolor que va a depender del tipo de lesión, como ustedes han visto en el transcurso del programa, va a depender del tipo de lesión que el paciente tenga, va a depender del dolor. Va a haber inclusive, como dicen algunos médicos, un dolor exquisito, un dolor invalidante, que el paciente no puede hacer cierto movimiento, además del hormigueo, pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores, pero fundamentalmente lo que va a incidir fundamentalmente es el dolor en el motivo de consulta de estos pacientes. Es la principal causa por el cual el paciente acude al médico. ¿Cuáles son los beneficios que el individuo puede recibir de la aplicación de la sonoterapia? Nosotros podemos hablar 5, 6, 7 y quizás más beneficios que el individuo que se aplica ozono va a recibir. Lo primero es la hiperoxigenación, fundamental para cualquier tipo de dolencia. Cualquier tipo de dolencia que el paciente tenga, si recibe una hiperoxigenación, ya el paciente va a estar ganando, no solamente por lo que es el antioxidante, antiinflamatorio, analgésico, sino por la disponibilidad que va a tener el organismo de una cantidad de oxígeno en el local y en el organismo, y eso va a ayudar a que la calidad de vida del paciente mejore significativamente. Neutralizador de la producción de los tóxicos que llevan a la rotura del núcleo pulposo, que producen la misma inflamación. El segundo beneficio que vamos a encontrar en estos pacientes: acelera la degradación de los poliglucósidos en el núcleo pulposo, produciendo lo que la reabsorción y la deshidratación con reducción del material herniado. Recuérdense que nosotros hablamos que el disco pulposo está constituido por gelatina y que esta gelatina está constituida en un 85% de agua, y por eso estamos hablando de una reabsorción, deshidratación y por consiguiente una reducción del material herniado. ¿Qué sucede? Que cuando ese disco que está hinchado, lleno de agua,
se deshidrata, regresa nuevamente por su canal a su posición anterior. Esa es la principal función que tiene la ozonoterapia en el tratamiento de la hernia del disco, ya sea paravertebral o intradiscal. Va a producir la misma función, el mismo mecanismo de acción se produce. También elimina los mediadores químicos como son la histamina, que es lo desencadenante de el dolor y la inflamación. Es hidrofílico, produce una reducción por ende del edema local, es decir, arrastra y se lleva consigo el agua acumulada en la zona afectada. Es decir, ese proceso inflamatorio que el paciente tiene, también por el ozono C hidrofílico se arrastra eso. Estimula al sistema linfático, importante, encargado de eliminar toda esa sustancia de desecho que hay en ese control. Interfiere con la liberación de los péptidos nociceptivos. Son sustancias que participan en la sanación, en la sensación del dolor, y además produce cambios reológicos en los glóbulos rojos, estimulando la circulación sanguínea en las raíces nerviosas, interrumpiendo los mecanismos de isquemia e intoxicación ácida. Por eso, por todas estas razones, estas 8 razones, es por eso que debemos aplicar el ozono en los pacientes que tienen hernia del disco. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente, tanto en latitudes en Europa, por ejemplo, que ya los europeos, los españoles y los italianos tienen un 85% de beneficio, un 82% de beneficio en los tratamientos con ozonoterapia. Los cubanos están hablando estadísticamente de un 86%, y nosotros en República Dominicana, que hemos hecho una nomenclatura de Europa, Cuba y República Dominicana, hemos aplatanado una técnica de este tratamiento. Estamos hablando de un 96% de resultados favorables con lo que tiene que ver con la hernia del disco. Es decir, ya los pacientes que sufren de esta enfermedad no tienen que tener temor, que deben participar en una cirugía, o el temor de ir a una cirugía, o que van a estar conviviendo con la enfermedad, sino que tienen una posibilidad de resolver su problema. Pueden contactarnos tanto los interesados en cualquier pregunta, o los que están interesados en ir al viaje a Argentina, al 809-258-4744 809-258-4744 para contactarnos y hablar sobre cualquiera de estos temas que hemos estado hablando en la noche de hoy. Ya llegamos a la etapa final del programa, y pedirle al Todopoderoso que le dé conformidad, fortalecimiento a la familia Deporte, y a ustedes que tengan una buena y una santa noche. Disfruten el día de mañana, que es un día no laborable.